Psicoment, una nueva manera de ver la psicología, con Emanuel Ferreira. Por más información, @Psicoment en Instagram. Hola, muy buenas, bienvenidos a Psicoment. Yo soy Emanuel Ferreira, estudiante de psicología, y en este programa vamos a estar hablando sobre el adulto mayor. En esta oportunidad contamos con la presencia de Mónica Lladó, licenciada en psicología, docente de la Facultad de Psicología y del Centro Interdisciplinario de Envejecimiento. Hola Mónica, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Re interesante tu propuesta, Manuel. Gracias por la invitación. No, de nada. Bueno, Mónica fue docente mía en el primer año, el año pasado, así que llegamos a tener una muy buena relación. Y tipo, estar haciendo esto ahora, la verdad que es una oportunidad muy linda, y la verdad que te agradezco por haber interesado en esto y darme la oportunidad de hacer esta entrevista contigo, ¿no? Adelante, entonces. Bueno, la primera pregunta sería, ¿cómo describirías la etapa de la vejez en el ser humano? Bueno, esa es la pregunta, como quien dice, ¿no? Porque ahí empezamos a tener algunas diferencias teóricas donde se empieza a preguntar, bueno, ¿qué es la vejez? ¿No? O diría yo más acertadamente tal vez, ¿qué es envejecer? ¿No? Porque de alguna manera la cualidad básica del ser humano es crecer, y como toda materia viva, uno crece y envejece a la misma vez. O sea que la vejez es parte de nuestro proceso. El tema siempre con el tema de la vejez es que tenemos esa tendencia también a la materialidad, ¿no? A la vejez pensada siempre desde una perspectiva biológica. Entonces, claro, uno podría decir, bueno, ¿y cuándo empieza la vejez? Y bueno, y pese a que podríamos decir que estadísticamente todos más o menos envejecemos después de que el timo ya no funciona más y digamos los procesos de envejecimiento celular comienzan en todas las áreas. El tema es que la vejez en términos digamos complejos, multidimensionales, es bastante más compleja, ¿no? Entonces el comienzo de la vejez es muy variado según las personas, sus condiciones de vida, sus condiciones culturales, socioeconómicas, históricas, ¿no? Porque hoy vivimos en una época en la cual podemos llegar a vivir más de 100 años. Y esta cifra, digamos, va aumentando en la medida en que nuestra calidad de vida mejora. Claro, La no es lo expectativa mismo una persona que, por ejemplo, a lo largo de su vida hizo ejercicio, se cuidó de una manera diferente, ejercitó su mente de una manera diferente, estudió algo, se dedicó a hacer una actividad, lo que sea, a una persona que a veces, como decís vos, por su contexto o lo que sea, o personas, por ejemplo, que fueron reprimidas a veces por su familia, que le decían, no puedes hacer esto porque esto es de tal, o no puedes hacer aquello porque ello es de tal. Y es un tema complicado a veces, que luego eso después nos va a perjudicar a nosotros, tarde o temprano. Sí, o sea, en definitiva, la vejez, si bien la podemos definir en diferentes aspectos, o sea, siempre termina siendo, digamos, muy particular y única, ¿no? Digamos, hay tantas vejeces como personas. Claro. Igualmente podemos decir que no es lo mismo envejecer en África, en una zona rural, que en una ciudad. Inclusive claro, dentro de la misma África. Sí. Pero, digamos, ahí es donde la diversidad humana se muestra en su esplendor, ¿no? O sea, digamos que la vejez es la circunstancia vital en la cual las personas más se diferencian, porque a todas las diferencias sociales, culturales, y económicas que ya existen de por sí en las condiciones vitales, se aumenta lo que es la historia de vida, ¿no? O sea, entonces ahí aumenta aún más la diversidad. O sea, cada historia de vida produce una vejez absolutamente peculiar. Claro, sí, eso es lo que tiene. Y los adultos, hablando, ¿no?, ahora del COVID-19 y todo el tema de la pandemia, ¿no?
los adultos mayores al entrar en un grupo de riesgo. ¿Cuáles considerás que son las mejores medidas para cuidarse, pero teniendo en cuenta la realidad, ¿no? De que a veces al adulto mayor no se le da la importancia y la prioridad que se le tiene que dar. A veces los hijos y nietos se desligan de a veces de responsabilidades o de cuidarlo y llevarlo a tal lado, hacerle los mandados, a veces en situaciones que no pueden, ¿no? ¿Cómo considerás cuáles son las mejores medidas tomando en cuenta esa realidad, ¿no? La realidad a veces de que no todos los hijos están presentes para ayudarlos. Bueno, las mejores medidas y en estas circunstancias son muy difíciles de manejar. Sí. Eso me parecía, porque a veces yo, por ejemplo, voy a hacer los mandados para casa, ¿no? Y ves a viejitos a veces tratando con el tapaboca, lo que sea, arrastrando un carrito, y vos los ves y decís, la verdad que, o sea, no es la situación en la que estábamos, porque o sea, no te cuesta nada, yo qué sé, tomarte un minuto en realidad, ahí yo te haría una objeción. Yo creo que la mejor medida es tratar de seguir viviendo lo mejor posible. Ahora, ¿qué pasa o sea, en la pandemia los viejos se han vuelto como una especie de, entre comillas, protagonistas, pero que rápidamente los volvemos como lo que hacemos siempre, fuera de la pandemia también, en objeto de cuidado, cuando en realidad son sujetos que pueden decidir. Y si una señora, por ahí la señora no tiene más remedio que salir sola porque está sola, porque más del 30% de las personas en Uruguay, las personas mayores en Uruguay, viven solas. Y viven solas porque en la inmensa mayoría de los casos, pueden vivir solas. O sea, están en condiciones adecuadas para vivir solas. Podríamos decir condiciones materiales para vivir solas. Pero también porque han elegido vivir solas. O sea, no son simplemente un objeto de desgracia. La vejez no es una cuestión de desgracia que le cae, no, claro. Pobres viejitos que están solos. De hecho, cada vez que el presidente de la República habla en los informes, habla de viejitos. Los viejitos se mueren de risa cuando le dicen viejitos, o sea, o se mueren de bronca, porque le dicen, porque no soy un viejito, claro. Soy una persona adulta y capaz, o sea, no me infantilices, no me vuelvas una cosita buena para que vos hables bien de mí, como una cosa de sí. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando hablamos de las personas adultas mayores, que es lo políticamente correcto hablando. Podés también hablar sin eufemismos de los viejos, pero ¿por qué hablar de viejitos? Entonces ahí es donde es el principal riesgo de hablar de cuidados en relación a las personas adultas mayores, es tratarlos de una manera infantil, de sobreprotegerlos innecesariamente, porque son personas, o sea, pueden decidir cómo quieren vivir y cómo quieren cuidarse también. Claro. Obviamente que en estas circunstancias el imperativo moral es cuídate para cuidar a los demás, pero creo que dentro de esas circunstancias tenemos que considerar que las personas mayores son antes que nada personas, sí, ¿no? Sí. Por tanto, la mejor manera de cuidarlos es cuidándonos, pero también de considerarlos personas que pueden decidir qué es lo que necesitan, y como todas las personas, lo principal que necesitamos es, en cuidarnos, es de la solidaridad, de los vínculos, del intercambio. De alguna manera, esto mismo que vos hacés, Emanuel, es la necesidad vital de estar en contacto. Claro. ¿No? De sentirte parte de algo, de ser útil, ¿no? Entonces, mandar a los demás. Claro, mandar a las personas mayores a que se encierren en su casa y que tengan miedo de cualquier tipo de contacto es casi una barbaridad, diría. Una cosa es cuidarse y tomar todas las precauciones para no contagiar ni ser contagiado, pero de ahí a promover el pánico al contacto con los niños, por ejemplo, es como una locura. Sí, ¿no? Yo vi, por ejemplo, en Facebook un video de que fue en el cumpleaños de uno de los abuelos, creo, y estaban los niños y tipo saludándolos de atrás de la mampara de vidrio. Tipo, es como que... tipo, obviamente que tal, lo veías en el momento, o te daba emoción, o te daba risa, o sea, era un video para generar eso, ¿no?
Pero es que sí, a veces se ven los dos extremos, a veces ves a los abuelos que están tipo súper protegidos con su máscara, con su todo, y hay otros que van sin nada. Es que a veces también es un tema de, a veces en la conciencia, en cómo se sienten ellos de tan vulnerables o no, o si pueden sobrellevar la situación bien o no, mismo también los jóvenes, o sea, no es que eso es un tema de edad. Porque Sí. yo a veces, la verdad, estoy en casa y me dan ganas de arrancarme los pelos porque no sabés qué hacer ya, porque tenés ganas de volver a lo que hacías vos. Yo soy una persona que soy muy activa, hago muchas cosas y voy a un lado, voy al otro. Y esto de estar a veces encerrado, tomo los momentos que tengo que ir a hacer mandados como si fuera, no sé, como si fuera un paseo, ¿entendés? Tipo, Es que tal cual, es como pero la actividad social. claro, obvio, y tipo vas y a veces vas a comprar o algo y te cruzás a veces con el vecino que nunca hablaste y cruzás y hablás 5 minutos y sentís que no sé, Claro. que te liberaste una carga. Pero imagínate poniéndonos en los zapatos de muchas personas mayores, ¿no? O sea, hay muchas personas mayores que tienen una vida social hasta más intensa que vos y yo, ¿no? Si lo Sí, pensamos en cuestiones, en diferencias etarias, ¿no? Y bueno, y todas esas personas mayores, las más sociales, yo, por lo que, digamos, tengo contacto con ellas, siguen manteniendo sus vínculos sociales a través del WhatsApp, a través del teléfono, a través del Skype, los que manejan, digamos, otros medios o del Zoom, pero después hay muchas otras personas mayores que no tienen, digamos, todas estas herramientas tecnológicas o recursos, en términos recursos sociales, en términos adaptacionales, que viven solos, que su principal actividad social era hacer los mandados. sí, Entonces, sí, no le podés sacar eso a esa gente claro, porque obvio. toda su vida era eso. Sí, yo tengo un Este, almacén enfrente a casa y, o sea, y van siempre, o sea, siempre vienen todos los viejitos acá, viejitos como decís vos, acá para picar un poco el ambiente, ¿no? Y tipo, vienen y obviamente están acá y hablan y hacen chistes y se joden, se relacionan, y a veces eso es lo que también los mueve y los motiva, ¿no? Es como llama, su zona de contacto, su capacidad de dialogar, o sea, es lo mismo claro, que hacemos es parte nosotros de su y... vida, es parte de su vida cotidiana, es parte de su momento de intercambio social, de encuentro, de ser, digamos, alguien que forma parte de la sociedad. Vos le sacás eso a esta gente y no tienen otros elementos de sociabilidad, puede ser mucho más riesgoso y dañino que protegerte por el coronavirus, Sí, ¿no? eso es real. Es como, o sea, ahí es donde todas las medidas sanitarias que se toman tienen que ser consideradas en contexto en función de la diversidad de las personas. Hay muchas personas que estas medidas de protección, de, digamos, de distanciamiento social, les han resultado fantásticas, porque hay muchas personas que sufren y se sienten muy presionadas en el contacto social, están Sí, estresadas, etcétera. Entonces, este distanciamiento les ha venido como unas claro, vacaciones maravillosas para calmarse, para disfrutar. Hay gente, digamos, que disfruta mucho de la interioridad, de la reflexión, de la tranquilidad. O sea que digamos, les vino bárbaro, y otros no, y otros claro. sufren enormemente porque es justamente toda la vida social la que los retroalimenta y les da ganas de vivir. Entonces, digamos, todo lo que son los condicionamientos sociales y morales de quédate en casa, no salgas, etcétera, para mí por momentos me han resultado, digamos, me dan miedo esos extremos, ¿no? Sí, Yo claro. creo que hay que tomarlos o sea, con todo el cuidado que hay que tomar para evitar el contagio, pero tomarlo con mucho cuidado cuando se generaliza y se convierte en un precepto moral sin considerar las condiciones de vida de la gente. Sí. ¿Vos crees que esta pandemia puede generar un cambio de conciencia en las personas para mejorar el trato al adulto mayor?
Mirá, yo creo que en parte sí, si logramos dar visibilidad a los problemas cotidianos de las personas mayores, ¿no? Un poco esto que venimos hablando. Si le damos visibilidad a los mayores y nos preocupamos por los mayores como si fueran unos viejitos inservibles, inútiles, que solamente pueden ser ayudados por otros, entonces va a ser una porquería. Bueno, a ver, vamos a aprovechar este espacio para hacer una serie de tips, a ver, para la gente que nos está escuchando. Seguramente hay gente que tiene abuelos, que tiene padres mayores, así que, ¿qué cosas serían las ideales para hacer que una persona mayor sea activa, pero que no se sienta así tan vulnerable como lo podemos hacer sentir con ciertas medidas que tomamos? Claro, primero que nada es considerar qué es lo que siente una persona mayor, qué es lo que necesita la persona menor. mayor. No imponerle nosotros lo que necesita la persona mayor, porque como decíamos, la persona mayor primero que nada es una persona, por lo tanto, ¿por qué vamos a ir nosotros a decirle cómo se tiene que sentir y cómo tiene que comportarse? Sí, o sea, si necesita ayuda, o sea, hay personas, sabemos, hay personas que les cuesta mucho reconocer qué es lo que necesitan, les cuesta mucho expresar qué es lo que necesitan, como todas las personas. Claro, porque a veces se sienten una carga, ¿no? Claro, puede pasar que hay personas que en esta cosa loca, en la forma en que vivimos, ¿no? Siempre corriendo, siempre queriendo ser más eficientes, etcétera, etcétera. Las personas mayores ven esa forma de vida y ¿qué es lo que le dicen a los hijos? No te preocupes, quédate tranquilo, etcétera, etcétera, ¿no? Claro. Pero bueno, es como todo, o sea, si vos sabés, si tratás de ponerte en los zapatos del otro, pero sin usurpar al otro, ¿no? Sin sacarle la posibilidad de decidir al otro, yo creo que es eso, es preguntar cómo te sentís, qué necesitas, poder tener una conversación, poder compartir un poquito de tiempo, y poder integrar a esa persona también de alguna manera a la vida, ¿no? Ahora, si esa persona se siente más cómoda haciendo las cosas que le gusta hacer, no la voy a forzar a hacer algo porque a mí me parece que es lo que le hace bien, ¿no? O sea, ahí es ese equilibrio que tiene que ver con generar un proceso de negociación y con valorar, digamos, sinceramente con esa persona qué es lo que le hace bien y qué es lo que le hace mal, pero no porque a mí me parezca, sino porque lleguemos a ver juntos, a ver, esto que estás haciendo, ¿te hace bien? ¿Es lo que vos necesitas? O construyamos juntos a ver qué es lo mejor para vos. Claro, ¿no? Es que muchas veces, la visita del nieto o el hijo son visitas de doctor, ¿no? Que son 10, 15 minutos y no se toman el tiempo, como decís vos, a preguntarle qué es lo que necesitan realmente o cómo se sienten con eso. Bueno, también otra cosa me parece que es importante a sobrellevar es, por ejemplo, que la pérdida de la pareja también, en el adulto mayor. No es lo mismo que estén los dos juntos o que haya perdido la pareja recientemente o cómo elabora ese duelo, ¿no? Porque es un duelo que todos elaboran de manera diferente. Totalmente. Bueno, vos acá introducís otro tema, que es el tema del duelo, que bueno, una pareja a lo largo de la vida y según la cantidad de tiempo y de experiencia y de historia que hayamos construido y hecho juntos, una pareja se vuelve cada vez más importante, por lo tanto es uno de los duelos más complejos en la vida adulta. O sea, es una de las principales causas de riesgo suicida, por ejemplo, de depresión, de estrés, por lo tanto es un duelo que hay que cuidar muy bien en el sentido de estar al tanto, de estar, digamos, de ir acompañando ese duelo. En las personas mayores, eso puede ser, digamos, una causal
de depresión, ¿no? O sea, todo duelo mal elaborado puede terminar en una cosa patológica, pero no todo duelo en sí es algo patológico. Claro. Es algo que hay que transitar, es un dolor que hay que transitar, sí, es necesario. Y es muy difícil de compartirlo, ¿no? Por lo tanto, es un proceso que es muy singular. Por lo tanto, la cuestión es acompañar, ¿no? Acompañar el duelo, otra vez, no formatearlo, no decir, uy, ya es demasiado tiempo que haces o que no haces esto porque estás sufriendo, ¿no? Claro, entonces, es la manera correcta. Porque, o sea, vos claro, como persona, ella sufre el duelo como que perdió a su amor, a su compañero, la persona con la que estuvo, ponele 20, 30 años de vida o más o lo que sea. Los hijos lo pierden como padre, que es diferente, lo ven desde otro lado. Porque, o sea, los hijos todavía tienen, o sea, perdieron a su padre, y es algo como quien dice, podría decirse normal que los hijos entierren a sus padres, no que los padres entierren a sus hijos, pero claro. Entonces es como que lo ven de otro lado, o sea, los hijos van a tener su pareja, pueden tener su pareja más adelante, o si ya la tienen y la van a disfrutar, no es que lo sufren del mismo punto, el duelo. Entonces es como que también a veces vos decís, bueno, falleció papá, pero bueno, es lo que pasa, es lo que tiene que pasar. Bueno, pero a la persona que fue la pareja de él no lo ves de ese lado. Está eso y está el tema también de, digamos, o sea, estamos hablando acá solo en el entorno de lo que son los afectos y el lugar que ocupa, digamos, una pareja en la vida de una persona. Pero además también está el tema de qué expectativas de vida hay más allá de la pareja también, ¿no? ¿Qué proyecto vital hay? ¿Qué otras cosas conforman mi vida y son importantes en mi vida? Depende del vínculo que hayan tenido en la pareja también, ¿no? Capaz que era una pareja en la cual le limitaba a hacer ciertas cosas y luego de que ya no está esa pareja, igual se sienten presionados y no las hacen, o sienten una libertad tremenda y empiezan a hacer las cosas que no hicieron. Exacto. Entonces, exacto. Es el complejo. lugar, digamos que el duelo también hay que considerarlo en función de qué lugar ocupaba esa pareja para cada persona. O sea que un duelo, así como puede ser, si bien yo decía que puede ser una causal de riesgo importante, también puede ser, digamos, una oportunidad de cambio, ¿no? O sea, en ese sentido de repente había algo en ese funcionamiento de pareja que obturaba las posibilidades de desarrollarse como persona, de desarrollar otros proyectos, de hacer otras cosas, de explorar, de descubrir, ¿no? Entonces, por ahí hay vínculos, esto que está de moda ahora decir vínculos tóxicos, que digamos no permiten el desarrollo de las personas, el crecimiento personal, y por ahí de repente lo que no pude hacer porque no pude decidir separarme, la muerte lo trae como opción, ¿no? Y bueno, y ahí también qué capacidad tengo yo de reconstruirme más allá de ese duelo. Entonces, por eso digo, el duelo es muy variable dependiendo de las personas, de las circunstancias, de la historia del vínculo, de los contextos, ¿no? Porque a veces también en esas relaciones tóxicas podríamos decir que puede pasar también que la dependencia económica sea muy grave, digamos. Sí, un factor alto. Ahí va, un nivel de dependencia económica que haga que una persona que queda viuda quede en una situación de vulnerabilidad económica muy comprometida. Entonces, al factor de duelo en términos afectivos se le incorpora esta dimensión de la dependencia económica, que no es muy, digamos, sencilla de resolver si no hay una pensión, si no hay una jubilación, o si no hay una familia que pueda contener de alguna manera. Por lo tanto, digamos, como verás, es bastante complejo la cantidad de dimensiones que hay que considerar en una situación de duelo, en general, para cualquier persona,
pero en particular para una persona mayor. Sí. ¿Cuáles considerás que son las principales carencias a trabajar en el adulto mayor en este momento, no? En relación a la pandemia, decís. No, en general, digo, en este momento porque digo, ha avanzado el tema del cuidado. O sea, no es lo mismo hace 10 años o hace 20, la prioridad que se le daba al adulto mayor. Ahora vos, bueno, yo cuando tuve clases contigo, viniste y nos diste una clase sobre los cuidados y los planes que se estaban haciendo ahora. Y quería más que nada, tipo, para que la gente más o menos también supiera el avance que ha tenido el adulto mayor y su cuidado, ¿no? Sí, bueno, en principio, en función de todo lo que venimos hablando, lo primero sería considerar a los mayores como personas, ¿no? Entonces, cualquier carencia que se considere en relación al adulto mayor, hay que considerarla desde esta perspectiva, ¿no? En ese sentido, tenemos cada vez más digamos, una expectativa de vida mayor, por lo tanto, también es cómo nos reformulamos la vida. Entonces aquí, digamos, el primer impedimento, podríamos decir, para envejecer es superar, digamos, todo lo que es el prejuicio y el rechazo social que hay en relación a la vejez. Yo creo que esa es la primer limitación que hay para ser viejo y para trabajar con viejos, ¿no? Sí, como cuando lo dicen en chiste, antes de llegar a viejo me pego un tiro y esas cosas así. Ahí va, ¿no? Si uno encuentra expresiones como esa, te podrás imaginar lo complejo que es. Y lo que realmente piensa esa persona en su cabeza, ¿no? Porque si lo dice de esa manera, como chiste, imagínate de manera seria como lo va a pensar, ¿no? Exacto, por lo tanto la vejez podríamos decir que trae en términos de representación social, de imaginario social, una cuota de negatividad, de cosa tenebrosa, podríamos decir, ¿no? Entonces uno lo asocia con la muerte, con la dependencia, ¿no? Con el Alzheimer, o sea, siempre lo asocias con las cosas peores. Y curiosamente vivimos más y vivimos mejor. O sea, el porcentaje de personas que requieren algún tipo de ayuda, digamos, dentro de la población mayor, no supera el 15%. O sea, que estamos hablando de que la mayoría de las personas mayores pueden vivir una vida plena y hacer lo que quieren, literalmente, como cualquier persona en el mundo, ¿no? Con las limitaciones que tiene cualquier persona en el mundo. Obvio, claro. Sin embargo, construimos la vejez desde ese porcentaje más pequeño de la incapacidad de la vejez, ¿no? Porque le tenemos mucho miedo. Y ahí es donde, digamos, podríamos decir, o sea, si te decía, primero es desarmar esas construcciones que tenemos tan negativas de la vejez, y después la segunda cosa es, bueno, ¿cómo abordar a la vejez que es dependiente, ¿no? Claro, yo creo que también es un tema de que no es un tema tanto a veces de maldad o que se vea como denigrante, sino yo lo cuento como experiencia propia, ¿no? Yo, por ejemplo, estos últimos años, mis padres tienen más o menos aproximadamente 60 años. Yo estos últimos años los veo en la manera en la que hablan, las cosas que dicen o las cosas que le pasan, y uno va notando que la persona ya va entrando en un estado de adulto mayor y que a veces hay cosas que se le olvidan, hay cosas que se le olvidan, hay cosas que dicen que son diferentes, ¿no? Dicen las cosas de una vivencia diferente, y a veces uno como que siente, tipo, ya como que a veces tenés ese miedo a que qué tanto tiempo me queda para disfrutar de esto, de mi madre, de mi padre, y a veces es como que te da miedo, y a veces uno preferible a sufrir eso o generar que sufra el otro, también, o sea, prefiere perderlo. Por eso a veces se dice, en vez de llegar a viejo, cuando llega a viejo me pego un tiro, lo que sea. A veces es como es que ese sentimiento que se tiene a veces que la vejez es algo malo y no se tiene a veces lo bueno, que en realidad es que la persona no es que haya desaparecido, sino que está cambiando. Es lo mismo cuando somos niños, pasamos a ser adolescentes.
luego adolescentes pasamos a ser adultos, luego adultos mayores. Son todas etapas que vamos transitando y creo que si nos ponemos a ver y aprender correctamente de cada etapa, creo que nos puede ayudar mismo a sobrellevar luego nuestra etapa de la mejor manera. Mm. Sí, 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 yo creo que el tema de que vos decís de eludir el problema, negándolo, ya sea negando la propia vejez o evitando ver lo que no nos gusta ver del envejecimiento, eso justamente no ayuda mucho, ¿no? No. Porque al negarlo también negamos nuestra posibilidad de envejecer de otra manera, ¿no? Entonces la cuestión es cómo nos permitimos transitar, o sea, envejecer es vivir, ¿no? O sea que si evitamos envejecer, estamos no queriendo vivir, o sea, o queriendo vivir una vida que es casi una mentira, por decirlo así, ¿no? Sí, es que en realidad vos te pones a pensar, y es una etapa de vida, y vos lo hacés, por ejemplo, hay personas que lo hacen en el tema de la adolescencia o la infancia, que arrancan a quemar etapas, y queman esas etapas. Uh-huh. Entonces, pero pasa que lo que a la gente le da miedo en realidad, es que después de la vejez viene la muerte. O sea, no es que saltás a una siguiente etapa. Creo no, pero es eso, ¿no? También. Disculpame, ¿no? Sí. Si bien esa es como la representación esperable, ¿no? Porque está, en el proceso evolutivo uno nace y se muere, vive, claro. Vive y se muere. Ahora, el tema es que uno se puede morir en cualquier momento de la vida. Claro. O sea, la muerte no es una razón sine qua non de la vejez, es una razón sine qua non del ser humano. O sea, uno puede morir en cualquier momento de la vida. Por lo tanto, dejar pegada solo la muerte a la vejez es como, es como una perogrullada, ¿no? Sí, claro. Todos nos vamos a morir. Por lo tanto, la cuestión es no tanto el pensar en la muerte, sino cómo queremos vivir, ¿no? Cómo queremos vivir, cómo queremos participar de este mundo. Y ahí es donde está la riqueza de envejecer, ¿no? Porque las personas mayores, digamos, han podido transitar de muchísimas maneras su vida. Es ahí donde hay experiencia, donde hay historia, donde hay originalidad, donde hay un montón de cosas que, digamos, sin esa transmisión de experiencia y de vida, sería imposible sostener una sociedad. Por lo tanto, digamos que la vida y la vida vivida, los recuerdos, la transmisión de esa vida es lo que nos hace humanos. Sí, obvio. Es lo que te da la naturalidad. Es lo que nos hace formar parte de una sociedad y sacar provecho de vivir socialmente, ¿no? Entonces, negar la vejez es, por eso te decía, es como una paradoja filosófica, es negar la vida misma, ¿no? Porque la vida no es, tal vez nos esté pasando hoy, ¿no? Como una especie de presente continuo, ¿no? Pero no, la vida es esa complejidad que tiene el tiempo de conjugar el pasado, el presente y el futuro, y bueno, y cómo dimensionamos el tiempo en la medida que envejecemos, obviamente que es diferente, pero digamos que la posibilidad de construir futuro es lo que nos hace humanos, ¿no? Y si bien de repente después de los 90 años las posibilidades de muerte aumentan mucho más, claro. Hay una dimensión de lo humano que también tiene que ver con la trascendencia. Entonces no se trata de la muerte física, ¿no? Sino que uno puede seguir viviendo de muchas maneras, ¿no? Y ahí es lo que uno hace para
para mantenerse vivo, más allá de lo biológico, y ahí es donde empieza la sociabilidad y donde empieza el vínculo humano y donde empieza todo lo que somos capaces de imaginarnos. Entonces eso es infinito, ¿no? Entonces, y eso es lo que nos hace humanos. Por eso colocar la muerte y el final de todo en la vejez es como absurdo, ¿no? Porque es como jugar un partido imposible, cuando en realidad la capacidad que tenemos como seres humanos es trascender nuestra propia muerte, es lo que hace a la sociedad humana. Estamos constantemente jugando a eso, a trascendernos, si no, no tendría sentido la vida. Sí, claro, obvio. Bueno, la verdad que muy, muy interesante todo, obviamente, debo decir, aprendí mucho, porque hay cosas obviamente que yo tenía ideas, pero está, vos las tenés mucho más claras, vos trabajás en eso, te especializás en eso, y la verdad que no me queda mucho más que decirte que muchas gracias por haber participado de este programa, y la verdad que fue algo muy lindo, y la verdad espero que próximamente hagamos otro tema o algo que a la gente le interese, así que estaría genial, la verdad, estuvo muy linda la charla, y espero que también le sirva a otras personas, como me ha servido a mí, que he cambiado ciertas maneras de mirar las cosas. Así que, bueno, muchas gracias y despedirme. Bueno, gracias, Manuel, a ti por la oportunidad de producir estas cosas para compartir con tanta gente. No, de nada. Bueno, te dejo ir a tomar el sol, que quería salir a tomar el solcito un rato. Tal cual. Así que bueno, nos estamos viendo. Un saludo. Bueno, dale. Chao. Nos vemos. Beso.